Confinamiento del terrorismo para constatar las condiciones de más de 12.000 supuestos miembros de pandillas detenidos durante el régimen de excepción. La agencia de noticias AFP tuvo acceso al lugar y nos presenta el siguiente reporte. Este es el centro de confinamiento del terrorismo, símbolo de la guerra que emprendió el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra las pandillas. La mega cárcel con capacidad para 40.000 personas comenzó a recibir internos el 24 de febrero. 6 meses después, alberga unos 12.100 presuntos pandilleros. La mayoría están acusados de pertenecer a las violentas Mara Salvatrucha y Barrio 18, nacidas en la ciudad estadounidense de Los Ángeles a principios de la década de 1980. La France Press visitó el lunes el presidio junto al comisionado de Derechos Humanos del gobierno, Andrés Guzmán, y la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero. Cuando uno está pequeño, cuando uno está niño, cualquiera le da mentira, ¿verdad? Lo endulza y uno cae en un error. Y cuando uno ya va creciendo a su medida de edad, mayormente, uno se viene a dar cuenta, ¿verdad? En el error que uno ha caído y todo esto. Por misericordia, todo lo que estamos aquí, estamos tratando de cambiar nuestra vida a través de nuestro Señor Jesucristo y tratando de dar una nueva imagen. En cada celda de unos 100 metros cuadrados conviven entre 60 y 75 reclusos, que disponen de 2 inodoros y 2 piletas con agua corriente para el aseo, además de 2 recipientes con agua para beber. Tras consultar con internos, los funcionarios del gobierno indicaron que algunos se quejaron de que la comida no es suficiente o reclamaron medicamentos para quienes padecen enfermedades terminales. También pidieron salir más de las celdas. Los presos no pueden recibir visitas familiares. El régimen de reclusión ha sido denunciado por organizaciones humanitarias del país. Pero según el comisionado, en este centro los internos están en condiciones dignas. Que no existen violaciones de derechos humanos, que están dentro de el momento que están pasando por su vida, están en condiciones dignas, y bueno, en términos generales que hay mucho más trabajo que hacer, pues, desde el punto de vista de derechos humanos por ellos, pero que lo estamos haciendo bien y que... Más de 70.000 pandilleros han sido detenidos en El Salvador bajo un régimen de excepción decretado por el Congreso a petición de Bukele, como respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo de 2022. Lo que pueda hacer, se va a hacer. Y una reducción en las extorsiones y más de 70.000 personas capturadas bajo el régimen de excepción son algunos de los más recientes datos revelados por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. A 17 meses de implementado el régimen de excepción, el pago de las extorsiones a estructuras de pandillas aún no ha desaparecido del todo en el territorio. De acuerdo con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, el cometimiento de este delito ha llegado a niveles por debajo del 10%, aunque hay casos en los que las empresas y pequeños comerciantes han dejado de pagar la renta a pandilleros en los barrios, colonias y mercados municipales. En cuanto a las capturas bajo el régimen de excepción, Villatoro señala que son más de 72.000 personas las que ya fueron detenidas en casi año y medio de activa la medida, y de este total, más de 7.000 han sido liberadas tras comprobarse su inocencia. Además de estas detenciones, el régimen también ha dejado el decomiso de más de 3.000 armas de fuego, 3.800 vehículos y más de $3 millones incautados. El funcionario calificó a los pandilleros como asesinos seriales y adelantó que el régimen de excepción que vence el próximo 13 de septiembre podría continuar hasta que se envíe a prisión a la totalidad de los miembros de estas estructuras criminales. El ministro también habló sobre el proceso del diputado desaforado de Nuevas Ideas, Eric García, ante lo cual no descartó que más personas vinculadas con el legislador sean capturadas. En cuanto a la tasa de impunidad en homicidios, esta se encuentra actualmente en un 9%, y además dijo que se desarticularon estructuras criminales tras la implementación de los cercos de seguridad en Comasagua, La Libertad y La Campanera en Soyapango. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Y dio inicio la audiencia preparatoria en el proceso civil contra la exdiputada Lorena Peña y su hija Ana Virginia Guardado, acusadas por la Fiscalía General de la República de enriquecimiento ilícito por un monto de $277.482
con 54 centavos, que no han sido justificados durante 2 periodos legislativos entre 2012 y 2018. De la exdiputada, la señora Lorena Guadalupe Peña Mendoza, quien fue diputada propietaria de la Asamblea Legislativa por el partido Frente Farabundo Martí, el FMLN, en el periodo del 1 de mayo de 2012 hasta el 30 de abril de 2018, por 2 ejercicios legislativos. También se está demandando a su grupo familiar, que en este caso lo constituye su hija, la señora Ana Virginia Guardado Peña. A ella se les estaría reclamando una cantidad que deberán de restituir al Estado de El Salvador en concepto de unas irregularidades que determinó la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Y al menos 5 testigos se esperaba que fueran interrogados, esto en los tribunales, a continuación del juicio del caso saqueo público, en el que se acusa de desviar 351 millones de dólares del Estado a 10 personas, incluyendo a Wanda Pignato y al menos a 7 exfuncionarios más de la administración de Mauricio Funes. Según la fiscal del caso, entre las declaraciones, 2 investigadores podrían confirmar si las firmas de la ex primera dama fueron hechas por ella misma en documentos que la incriminan. Tenemos 5 testigos, entre ellos 2 peritos, que son las personas encargadas de haber realizado esas pericias grafotécnicas, donde se determina pues que la firma que consta en dicho documento sí pertenece a la imputada señora Wanda Pignato. Asimismo, pues contamos con 3 testigos también de cargo, los cuales van a mantener la tesis fiscal. Y con ellos probamos, pues, primero la existencia del delito, ¿verdad? Y la participación directa de la imputada en estos. Por parte de la Administración de Justicia, esperamos este día concluir con los 5 interrogatorios que se han propuesto. En otros temas, representantes del Colegio Médico aseguran que no han recibido respuesta del gobierno a la petición de establecer una mesa de diálogo. Porque nuestras propuestas han chocado con un muro de silencio. El Colegio Médico de El Salvador señala una vez más la urgencia de dialogar con el Ministerio de Salud para solventar la situación con la gremial, tras la suspensión de varios médicos de sus funciones. A pesar de eso, el Colegio Médico confirmó que hasta el momento no se ha evaluado hacer algún tipo de huelga para hacer presión a las autoridades. Usted ha mencionado una palabra que nosotros nunca hemos usado. En realidad, seguimos insistiendo en que la vía democrática, la vía del diálogo, la vía de la plática inteligente con interlocutores con libertad para ser resolutivos es lo importante. Nosotros estamos a responder ante lo que las autoridades nos planteen, pero en ningún momento hemos hablado de huelga. El Colegio Médico sostiene que el próximo jueves se vencen los 10 días hábiles para recibir una respuesta a su petición formal a las autoridades para entablar una mesa de diálogo. Se han hecho gestiones a través de instituciones muy honorables, de personas y amigos muy honorables, y sin embargo no hemos tenido respuesta, seguramente porque no había abierto la vía por parte de la Administración Superior, en este caso el señor presidente de la República. Que el diálogo es la forma civilizada de resolver y mejorar el sistema de salud de El Salvador. Punto 2. Las medidas propagandísticas anunciando sustitución de personal, engañando a la población, no resuelven y no podrían profundizar la crisis que pretenden ocultar. Los representantes de esta gremial también confirmaron que sus intenciones no son abordar el tema salarial con las autoridades de salud, desligándose de cuentas en redes sociales que aseguran no los representan. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Néstor Hernández. Veteranos y excombatientes de guerra se concentraron para pedir el pago de indemnizaciones y pensiones que se les adeudan. Que si lo hubieran pagado año con año, esto no se sintiera. Lo que pasa es que como no ha ido pagando la deuda, se ha ido acumulando. 5 millones de dólares son los que el actual gobierno le debe a los veteranos y excombatientes de guerra, aseguró José Santos Melara, coordinador de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. Dijo que esta cantidad incluye el incumplimiento del pago de pensiones e indemnización contempladas en la ley de veteranos.
Si nos hubieran pagado los $3.000 de indemnización, estamos hablando de 300 millones de dólares que nos adeudan. Son $300 de pensión, solo nos dan 100, nos han quedado debiendo 200. ¿Cuánto es esto en 100.000 veteranos? Estamos hablando de 200 millones, que si lo hubieran pagado año con año, esto no se sintiera. ¡Viva los veteranos! Los veteranos marcharon hacia Casa Presidencial para entregar una carta donde plasman sus peticiones al presidente de la República, Nayib Bukele. Pedimos el inicio del pago de la indemnización de $500 y pedimos el pago de la pensión de $300. Para eso estamos pidiéndole al presidente que el presupuesto de este año sea de 250 millones de dólares, porque con eso alcanzaríamos a pagar. Para que le ordene a Hacienda que nos designen o nos depositen a nuestras cuentas del instituto los respectivos fondos. Nosotros no pedimos más de lo que nos regula la ley. Representantes destacaron que la ley contempla una pensión de $300, indemnización de $300, salud integral, vivienda digna y un bono funerario a la familia cuando el veterano fallezca. Actualmente son 125.000 personas registradas en el Instituto Administrador de Beneficios de los Veteranos y va con vos. Loto llegó con juegos súper divertidos. Busca tu punto Loto más cercano y gana mucho dinero. Contarles ahora que el analista político Carlos Araujo dijo que a casi 7 meses que se desarrollen las elecciones de 2024 es necesario que los partidos como Arena y el FMLN puedan trabajar para recuperar la confianza de los salvadoreños, ya que exfuncionarios que se han visto involucrados en casos de corrupción les han dañado la imagen y percepción de los votantes. Los partidos de oposición, yo lo que les recomiendo fundamentalmente es que entiendan que deben de presentarse ante la población como una alternativa creíble, para que la gente pueda confiar, pero para convertirse en una alternativa creíble no basta con decirlo, hay que demostrarlo con acciones concretas. O sea, a ellos se les señala fundamentalmente, por decirle, partidos muy ligados a la corrupción. Hablo de los 2 principales partidos tradicionales de este país. ¿Qué están haciendo entonces para transformar esa percepción que la gente tiene y que el gobierno con su propaganda la aumenta? ¿Verdad? Que no es que sea correcto, pero es parte del juego, ¿verdad? O sea, allá ellos sí se dejan, o sea, que les metan todo ese gol también. Pero si yo debería, inclusive en el caso de Arena, por decir, debería ser el abanderado de la lucha anticorrupción. Y autoridades electorales habilitaron una plataforma para que la ciudadanía pueda verificar si su información está correcta para poder participar en los comicios del 2024. El Tribunal Supremo Electoral habilitó la consulta ciudadana para que los salvadoreños puedan validar si sus datos se encuentran ingresados de forma correcta en el patrón que será utilizado para las elecciones 2024. Esta consulta estará disponible durante un mes a través de Internet. Los ciudadanos que realicen la verificación y encuentren un error tendrán la posibilidad de solicitar al tribunal sea corregido. De lo contrario, esto podría imposibilitar emitir su voto. La ciudadanía desconoce mucho sobre el tema, sin embargo, manifiestan la importancia que tendrá emitir el sufragio en las próximas elecciones. Es importante para que el país tome un buen rumbo. No solo haya corrupción en todos los países del mundo, sino haya un buen desarrollo a nivel, digamos, a nivel de aquí El Salvador, que haya un buen desarrollo económico, social, en seguridad, y para que la familia esté con un buen bienestar. Es un deber del pueblo, pues, ¿verdad? De emitir el voto, ¿verdad? Porque solo el candidato, pues, no puede elegirse él solo, ¿verdad? Sino que tiene que tener apoyo del pueblo, pues, ¿verdad? Y
Y también, ¿verdad? Pues está bien, ¿verdad? Porque todos asumimos un rol como individuos en una sociedad, entonces tenemos la opción de elegir a determinado individuo, que creemos que de alguna forma está plegado o tiene inclinaciones por nuestras ideas, en este caso políticas. Pues más que nada, pues verdad, por el compromiso que la población tiene, verdad, hacia un patriotismo podría ser, para ser referente, verdad, el orgullo que sienten como ciudadanos, verdad, y por dar a conocer, verdad, su perspectiva con dicho partido. El Tribunal Supremo Electoral procesará los reclamos hasta el 6 de octubre para realizar las correcciones necesarias. Según el calendario electoral nacional, esta institución también habilitará unidades móviles y kioscos en centros comerciales para brindar asistencia a la ciudadanía. Son 6.193.042 personas en el registro del Tribunal Supremo Electoral que podrán votar en las elecciones 2024. Moisés Bonilla, Noticiero Hechos. Cambiamos de información. El conductor de un camión, quien fue identificado como Rodrigo Marroquín, de 27 años, falleció tras impactar su vehículo contra un microbús del transporte colectivo y volcar sobre la carretera que de Quesaltepeque conduce hacia el desvío de San Juan Opico, a la altura de la colonia Vía Suchi. La Policía Nacional Civil se hizo presente a la escena y detallaron cómo ocurrió el percance. Vino a impactar con lo que es la buseta que podemos ver al costado derecho de la carretera. Impactando con eso, salieron 3 lesionados, los cuales son lesiones leves. Y los empresarios del transporte colectivo aseguran que el gobierno les adeuda casi 8 meses de compensación. Por ello se refirieron a las afectaciones que atraviesa el sector y también a las medidas que deben de recurrir ante este tipo de crisis. Los empresarios del transporte colectivo sostienen que están atravesando por una crisis económica que los ha obligado a tomar algunas medidas, como la disminución de la cantidad de viajes que realizan algunas rutas de buses y microbuses en los horarios con menos afluencia de pasajeros, ya que el constante incremento en los combustibles agudiza aún más las afectaciones para el sector. Lastimosamente, todas las rutas se han visto afectadas a raíz de la situación económica que estamos atravesando. Muchas han disminuido las frecuencias para no andar en horas de no movimiento de pasajeros solas, porque es un costo innecesario que no alcanzamos a cubrir. Y eso es lo que nosotros estamos ahorita tratando de evitar y denunciando y solicitando, de que las unidades en momento no podemos solamente andar circulando si la cantidad de usuarios no va a cubrir el costo, por lo menos, de operación de esta unidad a ese viaje. Los empresarios del sector transporte aseguran que son casi 8 meses los que el gobierno les adeuda de la compensación económica, es decir, el subsidio que reciben de $500 mensuales por autobús y $200 por microbús, por lo que solicitan que se efectúe el pago. Podría decirle, en no pagos de compensaciones son cantidades que superan los $40 millones que han dejado de pagarse hasta este momento, pues, y eso impacta en todo el transporte a nivel nacional. Hay quienes les deben 7, 8, 10, un año. Además, proponen la implementación de un programa de garantía financiera, el cual consideran que podría ser una alternativa ante la crisis que atraviesan. Nosotros creemos de que tiene que haber una facilitación de parte del gobierno a través de una garantía económica, llámese fideicomiso, para que pueda comprarnos la deuda, no que nos regale, que nos compre la deuda y poderla solventar en un plazo y en un interés adecuado que pueda ser realmente pagado por los empresarios, porque ahorita nosotros tenemos un costo de intereses a nivel financiero y en algunos casos matador, no alcanzamos a cubrirlo. A pesar que los empresarios ya no tienen que pagar la denominada renta a las pandillas, que alcanzaba hasta los $12 millones anuales, según dijeron en su momento algunos transportistas, plantean la necesidad
de realizar un ajuste técnico tarifario a efecto de suplir sus costos de operación. Gracias por continuar con nosotros. El Ministerio de Salud informó sobre un incremento en el número de salvadoreños que consumen tabaco y alcohol. Conozca más de estas preocupantes cifras. La cantidad de salvadoreños que consumen alcohol incrementó un 7.8%, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Alcohol y Tabaco. En el año 2014, la estimación poblacional de bebedores fue de 735.822 y para el año pasado se contabilizaron 860.814 personas. El consumo de tabaco también mostró un incremento del 0.9% en 8 años, sobre todo en las mujeres, pues este género pasó del 2.2% en 2014 a 3.1% en 2022. En cambio, los hombres han mostrado una mejoría en cuanto al consumo del cigarrillo, pues un 4.1% de personas han dejado de ingerir ese producto. Por otro lado, los salvadoreños que utilizan cigarrillos electrónicos para sustituir los de nicotina han incrementado, registrándose actualmente un promedio de 51.400 usuarios. Ante este panorama, el director de Fosalud explicó cómo este tipo de encuestas contribuye al tratamiento de adicciones en el país. Nosotros contamos con 7 centros de prevención y tratamiento de adicciones. Paralelo con esta encuesta, ahora nosotros vamos a saber qué rubros o qué edades nosotros o qué personas son las que vamos a tratar más, a concientizar más, cómo vamos a abordar a nivel de comunicación también el tema del alcohol, el tema del vapeo. La encuesta también revela que el consumo de alcohol inicia en la edad promedio de 20 años, mientras que el de tabaco comienza a los 17. El lugar donde se consumen más ambas sustancias fue en el hogar, por lo que la exposición del alcohol y el cigarrillo en casa supone un modelo negativo para los menores de edad. En cuanto al gasto promedio por persona, los salvadoreños gastan $16 en promedio mensual en la compra de bebidas embriagantes, mientras que para el cigarrillo gastan un poco más de $18 al mes. La encuesta nacional de alcohol y tabaco fue realizada a 2.429 personas, de las cuales 1.333 eran mujeres y los restantes 1.096 eran hombres. Fernando Morales, Noticiero Hechos. El Ministerio de Agricultura entregó microseguros a pequeños productores con el fin de proteger sus cultivos en caso de desastres provocados por el clima. Más de 4.000 pequeños agricultores serán beneficiados con microseguros, los cuales tendrán el fin de proteger los cultivos ante el exceso de lluvia, sequía y terremotos. Según los beneficiados, estas iniciativas los motivan a continuar con sus producciones a pesar de las situaciones climáticas. Muy beneficiada, ¿verdad?, con el PMA. Estoy muy agradecida. Para mí es pues una alegría poderlo recibir, ya que pues este programa es por primera vez que lo estamos recibiendo, ¿verdad? Nos beneficia mucho porque tenemos un respaldo más para nuestros cultivos. Nos cubre en caso de sequía, lluvias o terremotos. En la primera jornada, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Programa Mundial de Alimentos benefició a los primeros 50 agricultores que fueron seleccionados a través de la Dirección de Comercio Agropecuario. Este microseguro paramétrico cubre eventualidades climatológicas tales como exceso de lluvia, terremoto y sequía. Más de 4.300 productores los que van a estar siendo beneficiados, monitoreando los eventos climatológicos oportunamente y recibiendo una cobertura de hasta $500 dependiendo de la magnitud y los estragos que estos mismos fenómenos vayan creando en sus cultivos y en sus actividades productivas. Cada póliza tiene un monto de $500. Suma que les permitirá a los agricultores iniciar de nuevo en caso de pérdida de cultivos debido a las situaciones climáticas. De los planes de expansión que tiene la empresa transmisora del Salvador para mejorar el servicio en zonas turísticas. Más de 200.000 usuarios de San Salvador y La Libertad serán beneficiados con un mejor suministro de energía eléctrica que proviene de la subestación El Volcán, proyecto que es parte de la expansión de la empresa transmisora de El Salvador,
quienes esperan cumplir con la demanda de la industria y las zonas residenciales. Y este día inauguramos la subestación El Volcán, una subestación que va a venir a garantizar la energía a toda la zona suroriente de San Salvador y La Libertad. ¿Qué quiere decir eso? De que más usuarios se van a poder conectar a las distribuidoras debido a la capacidad que esta subestación va a dar. Con el sector de la construcción al alza y los lugares turísticos en expansión, implica un mejoramiento del suministro de energía, que con este impulso se espera contribuir en el rubro turístico de las zonas aledañas al Departamento de la Libertad y municipios como Quesaltepeque. Este tipo de proyectos lo que estamos haciendo es, obviamente, dándole sostenibilidad a los proyectos de inversión turística pública y inversión turística privada. Y obviamente recordemos que San Salvador y La Libertad es donde se concentra más el inventario turístico que tenemos en El Salvador. Prepararnos para todos estos nuevos parques que van a haber, parques eólicos, parques fotovoltaicos o todo tipo de generación que se quiera instalar en el país y que tenga la posibilidad de conectarse a una subestación y desde la subestación llevar la energía alrededor de todo el país. El equipamiento de la subestación El Volcán cuenta con tecnología de punta que permite un mejor rendimiento en el servicio y se espera que más instalaciones como estas sean inauguradas antes del 2024. Con imágenes de Ricardo Tobar, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Con esta información nos vamos a una pausa. Gracias por continuar con nosotros. Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, volverá a vérselas con las autoridades este jueves. Confirmó que se entregará en una cárcel del condado de Fulton, en Georgia. El republicano está acusado de intentar revertir los resultados electorales de 2020 en ese estado. Sus abogados han conseguido llegar a un acuerdo y quedará en libertad bajo fianza tras pagar $200,000. Esto se ha convertido en el primer expresidente del país en enfrentar cargos penales por sus acciones antes y después de dejar el cargo. La ciudad de Nueva York prohibió el uso de TikTok en los dispositivos gubernamentales por motivos de seguridad, sumándose hacia una serie de ciudades y regiones de Estados Unidos que han impuesto este tipo de restricciones a la aplicación para compartir videos cortos. La red social, utilizada por más de 150 millones de estadounidenses, ha recibido cada vez más peticiones de los legisladores estadounidenses para que se prohíba en todo el país por temor a la posible intervención del gobierno chino. TikTok representa una amenaza para la seguridad de las redes técnicas de la ciudad, dijo la administración del alcalde de Nueva York, Eric Adams, en un comunicado. Los organismos de la ciudad de Nueva York están obligados a eliminar la aplicación en un plazo de 30 días y los empleados perderán el acceso a la aplicación y a su sitio web en los dispositivos y redes de propiedad municipal. Nueva York ya había prohibido TikTok en los dispositivos móviles estatales. Participe en el sorteo de 8 tablets y sé uno de los felices ganadores. Si eres asociado de ACOMI DRL, participe en el sorteo de 8 tablets por apertura o incremento en tu cuenta de ahorro escolar. En ACOMI DRL siempre recibes más por tu dinero. Consulta las bases y las condiciones de la promoción en sitio web y redes sociales. ACOMI DRL. Evolucionamos por ti. Vamos a ver lo más destacado a nivel departamental. En San Miguel, la Comisión Departamental de Protección Civil realizó una inspección en el centro turístico El Capulín, donde se han registrado derrumbes en el área de aguas termales. De momento, el paso ya fue cerrado en algunas áreas hasta que puedan ser restauradas y pase el invierno. Estudiantes del Instituto Nacional de Usulután forman parte del primer diplomado sobre el uso del Bitcoin. El gobernador departamental aseguró que las acciones buscan la educación financiera y el impulso de economías locales.
Habitantes de los alrededores del río Chiquirín en San Dionisio, Usulután, piden vigilancia de las autoridades en la zona, pues aseguran que han dejado de realizar sus actividades recreativas de aseo personal a causa de la presencia de lagartos, además de la suciedad. En Apopa, los conductores piden medidas económicas ante el incremento de los precios de los combustibles y también posiblemente de la canasta básica por esta misma causa. Piden a las autoridades medidas integrales.